Muy buen día, mi nombre es Franci Valentina y yo les voy a hablar un poco sobre la práctica de laboratorio que se realizó en el Humedal del Salitre. Bueno, allá lo que hicimos fue visitar uno de los humedales más pequeños de Bogotá con un aproximado de 3 hectáreas. También lo que hicimos fue presenciar el avistamiento de algunas especies de aves por último observamos y analizamos algunos microorganismos como los renacuajos en algunas de sus etapas antes de convertirse en ranas, y igual una libélula y su etapa desde ser una larva a ser una libélula. Primero se plantea por qué son importantes estas pruebas en el laboratorio. Bueno, pues aquí utilizamos una metodología experimental estructurada basada en la de bloques y réplicas, que nos permitió observar microorganismos en condiciones controladas, y esto nos puede permitir analizar los factores que pueden influir en su comportamiento o en su evolución, por así decirlo. La importancia de estas pruebas radica que no solo nos permite observar qué ocurre, sino entender por qué ocurre y cuánto influye de lo que ocurre en cada factor. Esta lógica en procesos industriales es muy importante porque podemos utilizarla para identificar el proceso más eficiente, dónde están los errores o desperdicios y cómo se puede optimizar dichos desperdicios. ¿Cuál es la influencia de los procesos industriales? Bueno, en la industria moderna la eficiencia, la calidad y la toma de decisiones basadas en datos son fundamentales. Estas pruebas estadísticas como la ANOVA y la prueba F nos permiten aplicar un diseño experimental para analizar procesos complejos y tomar decisiones con base en evidencia, no en suposiciones. Hablamos, por ejemplo, en este caso, el control de la calidad. En una línea de producción es necesario mantener los estándares de calidad constantes. En dado caso, por ejemplo, una empresa de fábrica de frascos de vidrio detecta que algunos salen con defectos, pues usando estas pruebas se pueden analizar si el problema depende del turno del trabajo, del operador, del proveedor, del material o de la máquina en específica. También podemos utilizarlas en la optimización de procesos, aquellas que buscan producir más en menos tiempo y con menores costos. Estas pruebas estadísticas les ayudan a comparar varias configuraciones del proceso, como las temperaturas de cocción, los niveles de presión, los tiempos de secado, entre otros. Así, gracias a la NOVA podemos saber qué combinación de parámetros genera mejor rendimiento sin comprometer la calidad del producto. Por último, la innovación y desarrollo de productos. Cuando se lanza un nuevo producto es necesario probarlo en diferentes condiciones. En una empresa que crea un detergente debe probar su rendimiento con distintos tipos de aguas, temperaturas y tipos de tela. Utilizando estos diseños experimentales y análisis estadísticos, se puede demostrar objetivamente cuál fórmula es más efectiva y si las diferencias entre versiones son estadísticamente significativas o no. Bueno, continuando con las preguntas, ¿qué es bueno, sabemos que la prueba F es una herramienta estadística que se utiliza cuando se comparan varias medidas al mismo tiempo y determinar si alguna de ellas es significativamente diferente. Bueno, esta prueba compara dos tipos de variación, que la primera es la variación entre los grupos. En el laboratorio podríamos intuir que la diferencia entre microorganismos de diferentes ambientes. La variación dentro de los grupos, que se podría entender como la diferencia natural que ocurre entre las réplicas del mismo grupo. Su fórmula básica es F igual a la varianza entre grupos dividido entre la varianza dentro de los grupos. Si el valor de F es muy alto, indica que hay diferencias grandes entre los grupos comparadas con la variación interna, y por lo tanto es muy probable de que haya un efecto real de los factores estudiados en la prueba. Ahora, ¿qué es el ANOVA y cómo se usa? Bueno, el ANOVA, o también llamado el análisis de varianza, es el procedimiento que utiliza la prueba F, y este es muy útil cuando se están comparando más de dos grupos al mismo tiempo. Como hicimos en el laboratorio, al observar diferentes microorganismos en distintas condiciones, podríamos analizar ciertos factores y responder una pregunta clave, que si las diferencias que vemos entre los grupos deben ser al azar o hay una causa real detrás de ellas.
En procesos industriales, por ejemplo, el ANOVA se puede aplicar para comparar tres proveedores de materia prima y evaluar cuál ofrece el producto más uniforme. Si el ANOVA muestra diferencias significativas, se puede tomar una decisión informada a base de estos datos. Para el caso del laboratorio, podríamos interpretar que el ANOVA podría estar en dos bloques. El primer bloque serían los renacuajos o las ranas y el segundo bloque serían las larvas o libélulas. ¿Por qué? Bueno, se puede entender que tanto las ranas como las libélulas pues tienen diferentes características que podrían influir en el fenómeno de estudio que se está realizando. Entonces lo que decidí fue establecer el por qué estos presentan diferentes hábitos de comportamiento, necesidades ecológicas y patrones de movilidad. Dado es el caso, podríamos decir que que al agrupar los datos, estos dos bloques nos permite evaluar si los organismos responden de forma distinta a las condiciones observadas, facilitando un análisis más enfocado y específico. ¿A cuáles condiciones observadas me refiero? Hablamos de que las ranas, especialmente en su etapa de renacuajos, necesitan de agua estancada o zonas muy húmedas para sobrevivir y suelen encontrarse en cuerpos de agua o muy cerca de ellos. Pues fue así como el guía nos dio la muestra de los renacuajos cuando él se sumergió al humedal. Y el segundo bloque, que serían las libélulas, es porque ellas suelen movilizarse más y son atraídas por cuerpos de agua para reproducirse, pero pueden volar grandes distancias y ocupar zonas más abiertas y soleadas. Para el caso de la libélula, el guía tuvo que atrapar la libélula en un plástico y mojarle un poco las alas para que no se fuera volando. Dicho esto, podríamos decir que la tabla para el ANOVA sería la observación, la hora del día, la zona del humedal, zona A o zona B. La zona A correspondería a si es una zona más húmeda, más profunda, y la zona B si es una zona más alejada, una zona un poquito más alejada del agua, de donde se encuentren pues partes más secas. Y el tipo de organismo, pues aquí estaríamos hablando si es la rana o la libélula. Y estos datos nos pueden permitir aplicar una ANOVA de dos grupos con dos niveles para determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre las cantidades observadas de ranas y libélulas. Bueno, para finalizar, algunas recomendaciones. Creo que es importante aplicar este tipo de pruebas estadísticas a los experimentos que se estén realizando, pues lo que no se mide no se puede mejorar. En este caso, en este laboratorio, lo que estamos haciendo es hacer como un aproximado, estimar una posible alternativa para utilizar estas pruebas, porque realmente no se dieron ningún parámetro de medición, no se especificaron los datos para utilizar estas pruebas, y el laboratorio fue más de observar, de analizar, más que de aplicar pruebas estadísticas. Segundo, incluir el diseño experimental como parte de pruebas de control de la calidad, pues los bloques, réplicas y ANOVAs deben ser importantes herramientas comunes en los procesos productivos que se están utilizando. Tercero, capacitar al personal técnico y los directivos de los análisis de datos, pues básicamente no basta simple con producir, también es necesario conocer qué es lo que se está produciendo, el por qué se está produciendo y el cómo se están produciendo los resultados. Esto permitirá hacer un análisis más centralizado con mejores estrategias de mejora.